Hola a todos, bienvenidos. Continuemos con el spoiler para la serie Yell Poison Slug. ¿Cómo supo esa villana que había subido en coche equivocado? ¿Y por qué actuaba como si supiera todo lo que había pasado esa noche? La doctora Pring estaba escuchando las noticias de la mañana en la sala de estar y dejó escapar un suspiro de frustración al no encontrar la respuesta que buscaba. Por mucho que intentaba recordar, simplemente no podía. Pero el timbre del teléfono le sacó de sus pensamientos, lo que hizo que la doctora Pring respondiera rápidamente cuando vio que era su madre quien la estaba llamando. Sí, madre, lo haré. La doctora Pren suspiró levemente, sabiendo que tendría que visitar la casa de sus padres para hablar sobre lo sucedido el día de su boda. Había evitado hablar de eso, pero sus padres probablemente no querían que su hija se convirtiera en una novia abandonada. No pasó mucho tiempo antes que la doctora Pren manejara hasta la casa de sus padres, un lugar que visitaba rara vez. La doctora Pren no estaba lista para tomar ninguna decisión todavía, quería dejar que su corazón sanara de sus heridas, pero su madre probablemente no creía de esa forma. Nadie se atrevió a preguntar en el hospital, pero las amigas de su madre probablemente tuvieron opiniones diferentes. ¿Qué vas a hacer, Pren? Wang vino a hablar con nosotros. ¿Y qué dijo? Preguntó la joven a su madre. Vino a disculparse, admitió su error y pidió otra oportunidad. ¿Y qué más dijo? Dijo que ese día estaba tomado, que solo fue un error, pero él no acepta que el bebé sea suyo. Quiere hacer una prueba de ADN. Si el bebé es suyo, va a pagar la manutención. Y dice que él te quiere. ¿Y crees lo que ha hecho, madre? La doctora Pren respondió y le preguntó a su madre. Sé que estás herida, hija, pero todo el mundo comete errores. Entonces, ¿quieres que me case con un hombre que me engañó? Debo aceptar eso y dejar que un hombre que me traicionó pisotee mi dignidad, dijo la joven suspirando. Para la doctora Pren, amar o no, esa no era la cuestión. Ella no podía aceptar que su dignidad fuera destruida. Desde joven, la doctora Pren ha planificado su vida. Cuando hablaba de matrimonio, mencionaba la edad y su profesionalidad, pero nunca dijo que amaba tanto al hombre como para querer pasar su vida con él, a diferencia de otros que a menudo citaban el amor como la razón principal. No te estoy diciendo que hagas eso, pero no quiero que te cierres, quiero que te cases. Todos los padres quieren eso para sus hijos, pero aún no estoy lista, madre. Simplemente no te cierres, quiero que tengas una familia. Está bien, dijo la doctora Pren mientras sonreía tranquilamente a su madre, sabiendo que ella deseaba todo lo mejor para ella. Pero la doctora Pren no sabía que encontraría nuevos sentimientos en un futuro cercano, que harían su vida más caótica de lo que podría soportar. Después de almorzar con sus padres y hablar un poco, la doctora Pren decidió relajarse paseando por un famoso centro comercial. Ese día parecía particularmente lleno de adolescentes cuando notó un escenario montado en el primer piso para el evento de lanzamiento de una marca de perfumes. Tan pronto como aparecieron las celebridades o las cantantes, los gritos fueron tan fuertes que la doctora Pren tuvo que alejarse. Quería relajarse, pero ¿por qué tenía que encontrarse con esa mujer molesta? Ahora, en este momento, esa mujer, la villana, estaba también allí. Decidió irse de inmediato, ignorando la mirada de la bella villana. Ahora otras personas comenzaban a mirar, curiosas por saber a quién miraba esa celebridad. Su teléfono vibró, lo que provocó que la doctora Pren, que estaba decidiendo a qué piso ir, contestara. Era el doctor Tang, probablemente llamando para concertar planes para la cena. Pero la doctora Pren se había equivocado. El doctor Tang llamó para decirle que tal vez llegaría tarde y le dijo que esperara en el restaurante. La doctora Falada también tuvo que dejar a su novia en esta filmación. ¿Desde cuándo se había convertido ella en una persona que tuviera mucho tiempo libre? No demores, le dijo Pren al doctor Tang. Date prisa y ven. Espera, Pren. No bebas demasiado antes que yo llegue, solo espera. La doctora solo pudo estar de acuerdo con los repetidos recordatorios de su amigo, diciéndole que ella no era una niña y que debería esperar, y que no debería beber demasiado para cometer el mismo error que cometió anteriormente. Guardó su teléfono y decidió ir al piso donde se encontraba la marca de ropa. Tal vez podría ir de compras mientras esperaba la hora de cena, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había ido a comprar algo. Pero antes de que la doctora Pren pudiera llegar a la tienda, vio a esa persona. Era su ex prometido, caminando con una mujer, y parecían ser una pareja. Al verlos entrar a la tienda, la doctora Pren no dudó y lo siguió, pero mantuvo la distancia para que no se dieran cuenta. Cuando vio el rostro de la mujer, se giró y la reconoció de inmediato. La mujer que afirmó estar embarazada del hijo de su prometido era ella. Pero la doctora Pren no se dio cuenta de lo fuerte que estaba sosteniendo su bolso. Verlos tan cerca hizo sentir lástima de ella misma. Lo que su madre acababa de decirle era totalmente diferente a lo que ella veía en ese momento. El hombre le dijo a su madre que quería una oportunidad, pero lo que estaba viendo ahora
Eso no era un error. Ese hombre estaba mintiendo. Si no hubiera visto eso hoy, no habría sabido que sus intentos de reconciliarse con ella no fueron por amor genuino, como él afirmaba. Que si realmente la amara, nunca habría hecho eso. Y se alegraba a ella misma haber visto todo eso con sus propios ojos. La doctora se alejó lentamente de la escena, lo que le hizo sentir traicionada. La herida en su corazón que creía curada se volvió a abrir. Pero esta vez no dolía tanto como antes, simplemente la dejó preguntándose por qué tenía que enfrentarse a una traición de esa forma. El rostro triste y el comportamiento aturdido de la doctora Prane hicieron que la persona que la buscaba se detuviera. Pac quiso correr hacia ella inmediatamente después de encontrarse con la doctora, pero tuvo que esperar hasta que terminaran sus responsabilidades. Finalmente la encontró en ese piso, solo para sorprenderse por la apariencia angustiada de la doctora. Entonces Pac comprendió lo que estaba sucediendo. Nan le dijo que tenía un asunto urgente y necesitaba apresurarse para ver a un familiar que tenía un accidente. Pero, ¿por qué mentía de esa forma? Ella estaba sonriendo ampliamente a ese hombre en el centro comercial. Se quejaba una y otra vez de que el hombre no la aceptaba, pero eso no parecía ser creíble. Le dolía haber sentido compasión por ella, pero verlo hoy confirmaba que ella estaba mintiendo. Usó su teléfono para tomar la captura de la imagen de inmediato. Le dolía un poco que la persona que amaba en secreto le mintiera repetidamente. A partir de ahora eso sería suficiente y no se dejaría engañar otra vez. Una vez que tuvo suficientes fotos, Pac caminó apresuradamente a la dirección en la cual se encontraba la doctora Prane. Dada la condición de la doctora, no debería estar sola. Debería estar sufriendo más que ella al tener que ver esa escena, especialmente por el hombre que alguna vez ella amaba. Se secó el sudor mientras caminaba y luego corrió para alcanzar a la doctora, ignorando la mirada de los demás. Fue agotador porque la caminata hasta el estacionamiento donde estaba estacionado el auto de la doctora era bastante larga. Doctora, espera. ¿Qué estás haciendo? La doctora Prane saltó cuando de repente una mano la sostuvo. Lo digo en serio, estoy cansado. ¿Puedo tomar un poco de agua? La botella que estaba en el auto fue entregada a la actriz y estaba realmente cansada por la caminata. La doctora Prane tuvo que decirle que respirara lentamente por temor a que se desmayara esa persona. ¿Haces ejercicio? Sí, pero últimamente me canso con facilidad, dijo la joven. Todo está bien, si no hay nada más, tengo que irme. ¿Puedo ir contigo? Vivo en el mismo condominio que tú y no vine aquí en auto. No volveré al condominio, dijo la doctora. Todo está bien, donde quiera que vayas, yo también iré contigo. La doctora Prane miró el hermoso rostro que no mostraba ningún signo. Finalmente permitió que la joven la siguiera. Ella tampoco quería estar sola. Cuando llegaron al lugar, la bella villana se sorprendió. Aunque era un restaurante, sabía que ese lugar era bastante sofisticado y era frecuentado principalmente por gente que venía a beber. El sol aún no se ha puesto, doctora. Si todavía quieres sentarte conmigo, por favor, guarda silencio. Las tranquilas palabras de la doctora mientras pedía comida y una bebida hacían suspirar a Pac.